Muy buen día, espectadores de la semana. Bienvenidos a este podcast Más Allá del Micrófono. Me presento como Laira Guadalupe Podco y el día de hoy hablaremos acerca de temas muy importantes y discutiremos aquí con mis compañeros que se encuentran aquí presentes sobre algunos temas de las humanidades que les tenemos aquí preparado. Sin más interrupciones, comencemos con uno de los temas de la semana, como es así la argumentación filosófica de Aristóteles y Platón. Comencemos con quiénes eran ellos dos. Pues sí, hay que preguntarnos qué fueron ellos dos. Ellos eran filósofos muy importantes, pues cada uno se basa en su teoría a la argumentación con base a sus investigaciones. Aquí nos damos a entender que pues ellos dos eran unos filosóficos muy pero muy importantes, que pues cada uno tenía sus investigaciones con base a varios proyectos que ellos tenían. Pero no cada uno tenía diferente estructura en la argumentación, ¿verdad? Exacto, Santiago, y era algo que los distinguía, pues para Platón la argumentación se desarrollaba a través del diálogo y la dialéctica. Este método buscaba llegar a la verdad mediante preguntas y respuestas, muy curioso, ¿verdad? De hecho, algunos elementos que utilizaba eran la ironía socrática, la refutación y el acento hacia las ideas, ¿verdad? No lo había pensado, pero estás en lo correcto, Ángel. De hecho, un ejemplo filosófico fue en el diálogo de Menón, donde Sócrates guía a un esclavo sin educación para que descubra por sí mismo una verdad geométrica. Este proceso se ilustra mediante preguntas estratégicas, donde la mente puede ascender hacia el conocimiento verdadero, partiendo de opiniones hacia la ciencia. Esto es una investigación muy interesante, es un ejemplo que bastante se da. Claro, todo cambiaba con la percepción de Aristóteles, pues él desarrollaba un sistema estructurado de argumentación en su obra, Organos, donde introduce el sigillismo como el corazón de la argumentación, y sus elementos claves eran muy distintos a los de Platón, pues entre ellos se distinguían las primicias y las conclusiones. De hecho, un ejemplo filosófico de Aristóteles era la premisa mayor, donde todos los humanos son mortales, y en la premisa menor, Sócrates es un humano. Este enfoque demostraba que establecía un modelo de argumentación que es demostrativo y deductivo. Muy pero muy cierto, Ángel. ¿Y qué me dicen, espectadores? ¿Les ha gustado un poco acerca de este tema que hemos estado abarcando? ¿Qué les parece si nos vamos a otro tema un poco más interesante? Pero esta vez no yo lo contaré, sino uno de mis compañeros. Claro que sí, Laira, me presento. Mi nombre es David Alejandro Couch Jiménez. El siguiente tema que abarcaremos esta semana sobre las doctrinas ciegas, sobre el bien y sobre el mal. Un título muy confuso, pero aquí hablaremos acerca de ello, así que no se preocupen. Que de hecho, aunque cambiamos a otro tema, seguiremos hablando de Aristóteles y Platón. Aunque esta vez incluiremos a uno más, que es nada más y nada menos que Sócrates, otro filósofo también muy importante, pues las filosofías griegas de Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron el bien y el mal desde perspectivas únicas. Sócrates decía que el bien se basaba en el conocimiento y el mal proviene de la ignorancia. Un claro ejemplo fue que prefirió morir antes que traicionar sus principios en su juicio, a comparación de activistas como Martin Luther King Jr., que también enfrentaron adversidades guiados por la justicia. Eso es muy cierto. En cambio, Platón decía que el bien era la idea suprema que alcanzaba al trascender las apariencias. Su claro ejemplo fue su academia, que influyó en líderes como Dionisio II. Eso es verdad, pero en cambio Aristóteles decía que el bien era la felicidad, lograda mediante virtudes prácticas. Un ejemplo era que educó a Alejandro Magno con principios éticos. Y una gran comparación son los padres que enseñan valores a través del ejemplo. Bueno, ahora que hemos explicado un poco del tema, les vamos a hablar acerca de algunas comparaciones con otras filosofías que como equipo fuimos investigando para traerles hoy en este día del podcast. Exacto, y entre estas comparaciones está el cristianismo, que enfatiza el bien como obediencia de Dios, mientras que los griegos se centran en la virtud humana. Es algo muy interesante a mi parecer. ¿A ustedes qué les parece, espectadores? También se encuentra el utilitarismo, que busca maximizar el placer, algo que Aristóteles criticaría por ignorancia el carácter moral. Y por último está el existencialismo, que resalta la libertad individual, aunque ambos enfoques valoran la responsabilidad personal. Y bueno, espectadores, con estas últimas comparaciones concluimos este tema. Ahora uno de mis compañeros les seguirá explicando y seguiremos abordando de diversos temas bastante interesantes, así que quédense escuchando. Claro que sí, David. En este caso, me presento, soy Manuel Santiago Ayala Santana, y ahora el tema que platicaremos será fenomenología de Kant y Husserl, un tema que no se suele hablar, pero es muy interesante. ¿Qué tienen en común y en qué difieren? Bueno, muy buena pregunta. Ambos están interesados en la experiencia, pero desde perspectivas distintas. Kant analiza cómo nuestra mente estructura el conocimiento y nos pone límites. Nunca conoceremos la cosa en sí. Husserl, en cambio, dice, vamos a profundizar en cómo se constituye el significado de la cosa en nuestra conciencia. Uno está en los cimientos del conocimiento y el otro en el análisis descriptivo. Algo también muy importante es que la fenomenología es el objetivo principal de describir las estructuras fundamentales de la experiencia humana. Por ejemplo, ¿cómo es que percibimos un árbol? ¿Cómo es que lo sentimos? ¿Cómo es que nosotros lo vemos? También cómo nuestros sentimientos nos manejan, cómo nuestra mente vive en ellos. Y así es como a ustedes, hermanos que nos acompañan, les explicamos una pequeña difusión que tuvieron estos investigadores al realizar sus investigaciones.
Muy bien, como todo lo que empieza, algún día se tiene que acabar, pues este tema ya está a punto de terminar. Y para no hacerlo tan largo, les hablaré un poquito de los puntos claves acerca de ese tema. Como es un ejemplo filosófico que relaciona conceptos como la crítica de la razón pura de Kant y la idea de la fenomenología de Husserl, con temas como el conocimiento, la percepción y la fenomenología de Husserl, con temas como el conocimiento de la percepción y la subjetividad. Otro ejemplo claro de parte clave son las aplicaciones de la práctica que explica cómo la fenomenología influye en la psicología, la ética y el diseño, estudiar la experiencia subjetiva de los usuarios en productos tecnológicos. Y bueno, espectadores de la semana, ¿qué les está pareciendo este bellísimo podcast? Espero poderles caerles bien y que estén entendiendo absolutamente todo lo que estamos hablando. Y ahora que hemos finalizado este tema, pasaremos con el siguiente que les tenemos preparado. Vamos ahí. Claro que sí, compañero Santiago. Ahora el siguiente tema del que vamos a hablar es sobre el conocimiento desde el positivismo y el constructivismo. Este tema es muy interesante, así que vamos a tratarlo un poquito más a fondo. Bueno, mi nombre es Joseph Lara Santana y voy a estar hablando sobre este tema con mis compañeros. Vamos a ver que sacamos dudas, conocimientos. No sabemos lo que vamos a encontrar, pero sí sabemos lo que vamos a estudiar. Investigando un poco por ahí, descubrí que el positivismo se desarrolló en el siglo XIX por Augusto Comte, un gran filósofo francés. ¿Y quieren saber cómo le decían a Augusto Comte? A Augusto Comte le decían el padre del positivismo. El positivismo se basa en la verdad, en lo que podemos ver, escuchar o tocar. Podemos transmitir muchas cosas con el positivismo. El positivismo también se basa en la lógica. La lógica es muy grande en el positivismo, ya que le da comprensión a las cosas. Un claro ejemplo es aquello que vemos interpretar por otra persona y ahora queremos hacerlo nosotros. Bueno, ya para no cansarles con este tema del positivismo, lo que es verdadero, la lógica, vamos a ir con otro tema muy interesante, que es el constructivismo. Pero no comamos ansias, vamos a esperarnos unos momentos y más adelante yo les voy a hacer una comparación entre el positivismo y el constructivismo. Bueno, el constructivismo, al contrario del positivismo, propone que el conocimiento no se descubre. El conocimiento se va entrenando, se va fortaleciendo con estudios, prácticas. Un claro ejemplo es como en la primaria haces tu letra todo fea, todo chueca, y en la preparatoria la sigues haciendo todo fea, todo chueca, pero va mejorando cada día más, porque cada día más escribes más y más y más tareas. Muy buena información, Joseph. Este es un tema bastante informativo. La comparación entre esos dos conceptos es interesante. Pero ahora tocará hablar sobre un tema bastante interesante en mi punto de vista. Pero antes nada me presento. Yo soy Ángel Emanuel Kubitschek y hoy les hablaré sobre el autoconocimiento e intención en Hegel. Para Hegel, el autoconocimiento era un viaje en el debate en el que la conciencia se enfrenta a sus limitaciones y contradicciones, superándolas hasta alcanzar una comprensión de sí misma y de la realidad. Pues el autoconocimiento y la intención en Hegel son conceptos fundamentales en su filosofía, pues están relacionados con la manera en que los seres humanos se entienden a sí mismos y actúan en el mundo. De hecho, uno de los ejemplos filosóficos son los que los humanos a lo largo de la historia han pasado por eventos en los cuales se hicieron más conscientes de su libertad y capacidad racional. Bien, otra cosa que hay que hablar es que la reflexión nos permite alcanzar el saber absoluto y eso nos hace alcanzar la comprensión de la realidad en su totalidad. De hecho, si nos damos cuenta de todos estos ejemplos, son como una comprensión de todos estos temas. Sí, Ángel. Pero esperen. ¿Qué tan rápido hemos llegado a la mitad de este gran podcast? Creo que es hora de comenzar el siguiente tema y empezar un poco más fluidos en el siguiente tema. Y bueno, el siguiente tema a abordar es un tema bastante interesante. Yo creo que con solo decir el título capta la atención. Y es la alineación en Marx. Marx decía que la alineación ocurre cuando los trabajadores pierden conexión con lo que producen. La verdad, creo que es algo que ahorita me pongo a pensar y digo, ¿sabes? Es algo como teórico y cierto. Es como si el esfuerzo y el tiempo que invierten en su trabajo no fueran realmente suyos. Porque al final el producto beneficia más al dueño del capital que al quien lo creó. Es algo que se puede ver en muchos trabajos modernos, donde las personas se sienten día por día por día en su trabajo como si fuera una máquina. Es como, si se dan cuenta, es como una reflexión de la realidad. ¿No lo creen ustedes? Porque pues la verdad, yo sí, con esto de reflexionando sobre la alineación, sus conceptos, pues la verdad yo estoy llegando a este punto de vista mío, que la verdad es muy cierto. Y esto también está ligado al control que otros tienen sobre nuestra vida. Y ahí entra el poder que Foucault explica muy bien. Y bueno, mi tema ha sido bastante corto, pero muy interesante y muy bien explicando, dándonos la reflexión, el concepto, algo que pues a ustedes claramente les debe de interesar.
Y pues vamos a pasar al siguiente tema que uno de mis compañeros les tiene preparado e investigado. Bueno, dejando los otros temas de lado, yo quisiera hablar de otro tema, el concepto de poder según Falcon. Falcon decía que el poder no es solo algo que se ejerce desde arriba, desde los altos mandos, desde un gobierno o desde una empresa. No. Falcon decía que esto es algo mucho más sutil, que se encuentra en nuestras interacciones cotidianas. Un claro ejemplo es como las normas sociales influyen en nosotros sin que nos demos cuenta, o sea, como nosotros nos suprimimos ante estas grandes masas ejecutivas. Nos quedó claro cómo es que el poder se manifiesta, pero Falcon también decía que el poder no es algo absoluto. Hay maneras de restringirlo, hay maneras de derrocarlo, hay maneras de bajarle 2 rayitas de nivel a ese poder que tienen las personas para manejarnos. Es interesante pensar en cómo interpretar estas situaciones para encontrar maneras de actuar ante esas personas, actuar ante el poder. Pero eso ya no nos pertenece a nosotros, ya no nos pertenece. Eso Falcon no lo pensó, eso lo pensó la hermenéutica. Eso es justamente de lo que vamos a tratar después de esto, de cómo interpretarlo y cómo entender esto. Bueno, sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a mi compañero que les va a explicar este tema. Hola de vuelta. Ahorita les hablaré sobre la hermenéutica y la sabiduría práctica. La hermenéutica es increíble porque no solo aplica a los textos, sino a la vida misma. Nos ayuda a ver las cosas de otros ángulos, a reflexionar sobre lo que vivimos y encontrar un significado más profundo. Y lo mejor es que no se queda solo en la teoría. Cuando aplicamos este entendimiento en nuestras decisiones diarias, entramos en la sabiduría práctica. Es como conectar lo que pensamos con lo que hacemos. Y hablando de conectar pensamientos y acciones, ¿no creen que eso también tiene mucho sentido que ver con nuestra búsqueda de felicidad? Definitivamente, la filosofía de la felicidad es algo que todos buscamos entender. Aristóteles hablaba de la eudaimonía, que no es solo placer, sino vivir de acuerdo con la virtud y el propósito. Por otro lado, el hedonismo se enfoca en disfrutar la vida y buscar el placer como fuente de felicidad. Pero luego está el estoicismo, que tiene un enfoque muy práctico: aceptar lo que no podemos controlar y encontrar paz en ello. Es como una manera de no dejarnos abrumar por las cosas externas. Sin embargo, creo que la felicidad no solo depende de lo que hacemos por nosotros mismos. También tiene que ver cómo vivimos en comunidad y aprendemos de nuestra historia. ¿No crees, Santiago? Totalmente. El colectivismo nos enseña que somos más fuertes cuando trabajamos juntos. Además, entender nuestra historia nos permite aprender del pasado y reconstruir un futuro más justo. Por ejemplo, pensar en los movimientos sociales nos muestra cómo las personas pueden unirse para lograr grandes cambios. La felicidad no es solo algo individual, también se encuentra en el impacto positivo que dejamos en los demás. Es como si nuestro propósito fuera más completo cuando lo compartimos. Bueno, creo que al final lo importante es cómo combinar estas ideas y reflexionar juntos. ¿Qué les parece si seguimos platicando y vemos cómo todo esto se conecta? Exacto. Y esta es toda la información que les tenemos hoy en día en este bellísimo podcast. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Como saben, nosotros somos de la Preparatoria Estatal número 4, Víctor Jesús Manzanilla Jiménez. Así que con esto nos despedimos nosotros.